Me llamo Lucía Castillo. Tengo 60 años. Hace 2 días, mi hijo me llamó para decirme que no debería ir a la fiesta de Año Nuevo. A mi esposa no le caes bien, mamá, así que prefiero que no vengas. Solo vas a hacer que todos se sientan incómodos, dijo Javier, con esa voz fría y calculadora, como si estuviera cancelando una reunión de trabajo. Así que pasé la noche del 31 de diciembre sola en mi departamento viendo el sorteo magno de fin de año por la televisión mientras mi familia brindaba con champaña en su casa de 400 metros cuadrados, sin mí. Exactamente a las 8:15 p.m., cuando anunciaron los números ganadores, mi corazón se detuvo. Miré el boleto en mis manos temblorosas, los 6 números, todos, $40 millones. Mi teléfono sonó a las 8:17 p.m. Era Javier. Su voz sonaba desesperada. Mamá, mamá, ¿jugaste? ¿Fuiste tú quien ganó? Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Déjame llevarte 3 años atrás, cuando todo comenzó a derrumbarse. Mi esposo, Antonio, había fallecido de cáncer de páncreas. Fueron 6 meses de agonía, de quimioterapias que no funcionaron, de esperanzas que se desvanecían en cada consulta médica. Javier, mi único hijo, estuvo presente al principio. Aparecía en el hospital una vez por semana. Se quedaba 10 minutos. Revisaba el celular constantemente y decía que tenía que regresar a la oficina. Tengo una junta importante, mamá. ¿Tú entiendes? Yo entendía. Siempre entendí. Cuando Antonio murió, Javier organizó el funeral con la eficiencia de quien resuelve un trámite burocrático. Escogió el ataúd más barato del catálogo. No tiene sentido gastar mucho, mamá. Papá no va a notar la diferencia. En el velorio, pasó más tiempo en el celular que al lado del ataúd de su propio padre. Su esposa, Fernanda, una mujer de 35 años con uñas perfectas y sonrisa ensayada, se quedó pegada a él todo el tiempo, susurrándole cosas al oído y lanzándome miradas que no lograba descifrar. ¿Lástima? ¿Desprecio? ¿Impaciencia? Después del entierro, nos quedamos solo, Javier, Fernanda y yo, en la sala de mi casa. La misma casa donde crié a mi hijo, donde dio sus primeros pasos, donde celebramos cumpleaños y navidades. Javier miró a su alrededor con esa expresión que ya conocía. La expresión de quien está evaluando, calculando, planeando. Mamá, necesitamos hablar sobre la situación financiera. Me senté en el sofá gastado, ese que Antonio adoraba. ¿Qué situación? Papá dejó deudas. El tratamiento médico costó mucho. Y esta casa... Hizo una pausa, intercambiando miradas con Fernanda. Esta casa está vieja, necesita remodelaciones. No puedes mantener esto sola. Tu padre pagó esta casa. No tiene hipoteca. Javier suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Pero tiene predial, mantenimiento, servicios, y tú, con tu pensión de maestra, no vas a poder costear todo. Fernanda se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Doña Lucía, solo queremos lo mejor para usted. ¿Por qué no vende esta casa y se muda a un departamento más pequeño? Algo más práctico, más fácil de cuidar. Me gusta mi casa. Pero mamá, sé realista. Tienes 57 años. ¿Te vas a quedar sola en esta casa enorme? ¿Y si pasa algo? ¿Y si te caes, te sientes mal? Su voz tenía esa impaciencia mal disimulada. Javier, todavía estoy sana. Trabajo, hago mis cosas. Das clases particulares a niños por una miseria, interrumpió Fernanda. Eso apenas paga la luz. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Aquellas clases particulares de matemáticas eran mi dignidad, mi forma de seguir siendo útil después de jubilarme. Eran solo 6 alumnos, pero me gustaba. Me gustaba ver a los niños entendiendo los problemas, sonriendo cuando acertaban las respuestas. «Paga mis cuentas», dije en voz baja. Javier intercambió otra mirada con Fernanda, de esas que las parejas desarrollan cuando tienen conversaciones enteras sin necesidad de hablar. «Mira, mamá, tenemos una propuesta. Vende la casa. Usa el dinero para comprar un departamento pequeño, algo de una recámara, bien sencillo.
Y lo que sobre, lo guardas para emergencias. Nosotros te ayudamos a encontrar un buen lugar. No quiero vender mi casa. Estás siendo terca. Su voz se endureció. Solo estamos tratando de ayudarte. En los meses siguientes, la presión continuó. Javier llamaba todas las semanas. ¿Ya pensaste en nuestra conversación, mamá? Fernanda mandaba mensajes con enlaces de departamentos minúsculos en colonias lejanas. Mire doña Lucía. Solo 35 metros cuadrados, pero es nuevecito. Empecé a evitar las llamadas. Empecé a inventar excusas para no visitarlos, y entonces, hace un año, conocí a Fernanda de verdad. O mejor dicho, descubrí quién era realmente. Era un domingo por la tarde. Javier me había llamado en la mañana diciendo que pasaría por la casa para arreglar unos papeles de papá. Preparé la comida, ese mole poblano que le encantaba cuando era niño. Arreglé la mesa, puse flores. Llegó a las 3:00 p.m., 3 horas tarde, sin avisar. Fernanda venía con él, ni tocaron la comida. Mamá, traje los documentos de la casa. Necesito que firmes aquí. Tomé los papeles. Era un poder notarial. Le daba plenos poderes a Javier para vender mi casa. No voy a firmar esto. Mamá, es solo una precaución. Por si te enfermas, ya tenemos todo resuelto. Javier, no voy a firmar. Fernanda se levantó, y por primera vez vi caer su máscara por completo. Usted está siendo egoísta. Esta casa vale millones de pesos. Alcanza para comprarle un departamentito y todavía sobra un buen dinero. ¿Sobra para quién? El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier miró al suelo. Fernanda mantuvo los ojos fijos en mí, sin siquiera intentar esconderlo más. Para nosotros, claro. Javier es su único hijo, su único heredero. Usted ya tuvo su vida, ya disfrutó. Ahora es nuestro turno. Tenemos planes, queremos viajar, queremos invertir, pero todo está atorado en esta casa vieja que usted insiste en mantener. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era sorpresa, exactamente. Era la confirmación de algo que había estado intentando ignorar durante meses. Mi hijo no estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por la herencia. Salgan de mi casa. Javier finalmente me miró. Mamá, no seas dramática. Dije, salgan de mi casa. Se fueron. Javier azotó la puerta con tanta fuerza que su cuadro de graduación cayó de la pared. El vidrio se partió justo a la mitad, dividiendo su foto de graduación en dos. Pensé en arreglarlo, pero lo dejé ahí, colgado, roto. Un recordatorio de cuando las cosas comenzaron a romperse de verdad. Los meses siguientes fueron de un silencio cortante. Javier no llamó más. No mandó mensajes. En mi cumpleaños 59, en abril, nada. Ni un mensaje. Pasé el día sola, como venía pasando todos los días. Pero había una cosa que nunca le había contado a Javier. Una cosa que Antonio y yo hicimos durante 35 años de matrimonio. Cada semana, religiosamente, jugábamos a la lotería, al melate. Siempre los mismos números: 7, 14, 23, 28, 35, 42. La fecha de nuestra boda, 7 de febrero. El día que Javier nació, 14 de marzo. El día que compramos nuestra casa, 23 de mayo. Y así sucesivamente. Números que significaban nuestra vida juntos. Después de que Antonio murió, seguí jugando. No porque creyera que iba a ganar, sino porque era una forma de mantenerlo vivo, de continuar nuestra tradición. Costaba unos cuantos pesos a la semana, menos que una ida al cine. Todos los miércoles pasaba al expendio de lotería cerca de casa, saludaba a don Juan, el encargado que ya me conocía por mi nombre, y hacía mi juego. Él siempre decía lo mismo: un día la suerte llega, doña Lucía, fe en Dios. Yo sonreía, tomaba mi boleto y lo guardaba en el cajón de la cocina, junto con todos los otros boletos perdedores de los últimos años. En diciembre de 2024, 2 días antes de Navidad, Javier llamó. Hacía 8 meses que no hablábamos. Mi corazón se aceleró cuando vi su nombre en la pantalla. Tal vez lo había pensado. Tal vez quería reconciliarse. Contesté al segundo tono. ¿Bueno? Hola, mamá. La voz sonaba diferente. Más madura, tal vez.
o simplemente cansada. Javier, mira, sé que no hemos hablado mucho, pero es Navidad. Fernanda y yo vamos a hacer una cena aquí en la casa. Nada muy grande, solo nosotros y sus papás. Queríamos invitarte. Sentí lágrimas en los ojos. Me encantaría ir, hijo, pero hay una condición. Mi estómago se apretó. ¿Qué condición? No puedes mencionar esa historia del poder notarial, ni de la casa. Fernanda todavía se molesta cuando se habla de eso, así que vamos a tener una noche agradable, ¿sí? Sin temas incómodos. Tragué saliva. Mi hijo me estaba invitando a la cena de Navidad con la condición de que fingiera que no había pasado nada, que sonriera y pusiera buena cara mientras la mujer que llamó a mi vida casa vieja servía el pavo y los romeritos. No sé si pueda hacer eso, Javier. Entonces, no vengas. La frialdad en su voz me cortó como una navaja. Es así de simple, mamá. O vienes y todos tenemos una Navidad agradable, o te quedas ahí sola haciendo drama. Tu elección. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. ¿Mamá? ¿Sigues ahí? Estoy. ¿Y entonces? ¿Vienes o no? Pensé en todas las Navidades que pasé preparando la cena para él, en todas las veces que me levanté a las 5 de la mañana para hacer buñuelos porque le encantaban, en todos los regalos que compré, muchas veces sacrificando cosas que yo quería para darle lo que él pedía. No voy, Javier, pero gracias por la invitación. Él soltó una risa corta, sin humor. Típico, siempre has sido dramática. Está bien, mamá. Pasa la Navidad sola entonces. Feliz Navidad. Colgó. Me quedé sentada en la cocina, con el teléfono en la mano, mirando la mesa vacía. Pasé la Navidad sola, como él había previsto. Hice unos buñuelos, solo para mí. Vi películas viejas en la televisión. A la medianoche, cuando los cohetes explotaron afuera, brindé sola con un vaso de jugo de uva. Feliz Navidad, Antonio, susurré al vacío. Haces falta. 2 días después, el 27 de diciembre, Javier llamó de nuevo. Esta vez no hubo ni un hola. Mamá, solo para avisar. Año Nuevo va a ser aquí en la casa también. Pero... Dudó, y escuché voces de fondo. La voz de Fernanda, aguda, insistente. ¿Pero qué, Javier? Fernanda no quiere que vengas. Ella cree que va a ser raro. Así que es mejor que no aparezcas. Solo vas a hacer que todos se sientan incómodos. Esta vez no sentí tristeza, sentí coraje. Un coraje frío y claro que subió desde mi estómago hasta mi garganta. Entiendo. ¿Entiendes? Parecía sorprendido. Sí, entiendo perfectamente. Gracias por avisarme. Mamá, no te pongas así. ¿Cómo, Javier? ¿Cómo quieres que me ponga cuando mi propio hijo me dice que mi presencia incomoda a la gente? No fue eso lo que quise decir. Fue exactamente eso lo que dijiste. Pero está bien. Tengan un feliz año nuevo. Tú, Fernanda y toda su familia que no me soporta. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en la cama, con las manos temblando, y lloré. No ese llanto fuerte y dramático, sino un llanto silencioso, de quien está procesando un dolor que ya no sorprende más. Solo confirma lo que una ya sabía. Mi hijo no me amaba, o si me amaba, era un amor condicionado a mi obediencia, a mi sumisión, a mi voluntad de desaparecer cuando fuera conveniente. La mañana del 30 de diciembre desperté con una determinación extraña. No iba a pasar el año nuevo llorando. No les iba a dar esa satisfacción. Arreglé el departamento, limpié todo, puse flores frescas en la sala, fui al mercado y compré ingredientes para hacer una cena pequeña, solo para mí. Salmón, arroz, una ensalada. Una copa de vino blanco que nunca tomaba, pero que parecía apropiado para la ocasión. Y de regreso del mercado pasé al expendio de lotería. Doña Lucía. Don Juan sonrió cuando me vio. Hoy es el último día para apostar en el sorteo magno de fin de año. ¿Va a jugar la señora? Sí voy, don Juan, los mismos números de siempre. Él digitó los números que ya se sabía de memoria y me entregó el boleto. $40 millones acumulados este año.
¿Se imagina si gana? Me reí. Sería un milagro. Los milagros pasan, doña Lucía, especialmente cuando menos esperamos. Guardé el boleto en la bolsa y regresé a casa. La tarde del 31 de diciembre pasó despacio. Preparé la cena, puse la mesa, coloqué un mantel bonito que tenía guardado hace años. A las 7:00 p.m. prendí la televisión. El conductor estaba animado, hablando sobre el sorteo magno, sobre los 40 millones acumulados, sobre cómo este era el premio más grande de los últimos 5 años. Saqué mi boleto de la bolsa y lo puse en la mesa, al lado del plato. No porque creyera que iba a ganar, sino porque era tradición. Antonio siempre hacía eso. Ponía el boleto en la mesa durante la cena, como si estuviera invitando a la suerte a cenar con nosotros. A las 8:00 p.m. comencé a comer sola. El salmón estaba bueno, el vino estaba mejor. Pensé en Javier, en Fernanda, en toda su familia reunida en aquella casa enorme, riendo, brindando, sin siquiera pensar en mí. Pensé en todos los años que pasé cuidando, amando, sacrificando. Y pensé en cómo, al final, no había hecho ninguna diferencia. A las 8:15 p.m. comenzó el sorteo. El conductor giró la esfera transparente llena de bolitas numeradas. Y el primer número del sorteo magno es 7. Miré mi boleto. 7, el día de mi boda. Coincidencia, murmuré. El segundo número, 14. Mi corazón comenzó a latir más rápido. 14, el día que Javier nació. El tercer número, 23. 23, el día que compramos la casa. Mi mano comenzó a temblar. Tomé el boleto de la mesa. El cuarto número, 28. Me levanté de la silla. Mi respiración estaba acelerada. El quinto número, 35. Mis ojos estaban fijos en la pantalla. 5 números, 5 de 6. Y el último número del sorteo magno, que va a hacer a alguien muy feliz hoy. 42. Miré el boleto. Miré la tele. Miré de nuevo el boleto. 7, 14, 23, 28, 35, 42. Todos los números. Mi vista se nubló. Me senté nuevamente, con las piernas débiles. No puede ser, no puede ser. Tomé el boleto con las manos temblando tanto que casi lo dejo caer. Leí los números de nuevo, y una vez más. Todos estaban ahí, exactamente como habían sido sorteados. En la tele, el conductor estaba eufórico. Alguien acaba de ganar $40 millones. Imagínense el cambio de vida que va a tener esa persona, de una hora para otra millonaria. Mi teléfono sonó. El sonido me hizo saltar. Miré la pantalla. Javier, contesté sin pensar. Mamá, mamá. Su voz estaba desesperada, jadeante. ¿Jugaste? Aquellos números que tú y papá siempre jugaban, ¿jugaste? Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Cómo sabes de los números? Me acuerdo, mamá. Yo era niño, pero me acuerdo de ustedes dos sentados en la cocina, escogiendo los números, diciendo que eran fechas especiales. ¿Jugaste? Miré el boleto en mi mano. Miré la tele, donde los números todavía brillaban en la pantalla. ¿Por qué quieres saber, Javier? Porque esos fueron los números ganadores. Todos. Si jugaste, ganaste. 40 millones. Escuché voces de fondo. Fernanda gritando, ¿ganó? ¿Ganó? Pensé en todo. En todas las veces que me sentí pequeña, invisible, desechable. En todas las veces que Javier eligió a Fernanda en lugar de a mí. En todas las veces que me dijeron que yo era un estorbo, una incomodidad, un problema. «Mamá, ¿estás ahí? Contesta». Respiré hondo. No jugué, Javier. Se me olvidó. Silencio total del otro lado. ¿Cómo que se te olvidó? Tú siempre juegas. Este año no. Estaba demasiado ocupada. Escuché a Fernanda gritando al fondo. «No puedo creerlo. Se le olvidó. ¡Estúpida!». Javier regresó al teléfono y su voz tenía esa impaciencia que yo conocía tan bien. «Mamá, ¿estás segura? Busca bien. Revisa en la bolsa, en el cajón, en cualquier lugar. Por favor». «Javier, estoy segura. No jugué». «Pero mamá,
Son 40 millones, 40 millones de dólares. ¿Cómo pudiste olvidar? Pasa. Perdón por decepcionarte de nuevo. Colgué. Mi mano todavía temblaba sosteniendo el boleto ganador. Le había mentido a mi hijo por primera vez en la vida, y la sensación no era de culpa, era de poder. Llamé a don Juan, del expendio de lotería, contestó al tercer tono. Bueno, don Juan, habla doña Lucía. Perdón por llamar tan tarde. ¡Ah, doña Lucía! ¡Qué sorpresa! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Ya vio los cohetes? Todavía no. Don Juan, necesito preguntarle una cosa. Si alguien gana el sorteo magno, ¿cuánto tiempo tiene para cobrar el premio? Hubo una pausa. 90 días naturales. ¿Por qué? ¿A poco usted? ¿Y puede cobrar sola? ¿O necesita llevar a alguien? Puede ir sola, sí. Solo necesita el boleto original y una identificación. Doña Lucía, ¿usted ganó? Miré el boleto en mi mano. Los números seguían ahí, tan reales como el latido acelerado de mi corazón. Gané, don Juan, los 6 números. Escuché un ruido, como si hubiera tirado algo. ¡Santo Dios! Doña Lucía, ¿habla en serio? Completamente. ¿Y ya le contó a alguien? Pensé en Javier, en Fernanda, en toda esa familia que me consideró demasiado incómoda para una fiesta de Año Nuevo. No, solo a usted. Y necesito que esto quede entre nosotros por ahora. No se preocupe, doña Lucía, mis labios están sellados, pero ¿puedo darle un consejo? Claro, busque un abogado antes de hacer cualquier cosa. Un buen abogado. Porque cuando esta noticia se sepa, y se va a saber, todo el mundo va a aparecer. Familia, amigos que usted ni sabía que tenía, gente ofreciendo inversiones milagrosas. Usted va a necesitar protección. Anoté mentalmente. Gracias, don Juan. Usted es un ángel. Usted es la bendecida, doña Lucía. Bendecida de verdad. Felicidades. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mi hijo había llamado no para pedir perdón, no para decir que me extrañaba, sino para saber si yo había ganado 40 millones de dólares. La verdad dolía menos de lo que debería. Tal vez porque, en el fondo, yo ya lo sabía. Guardé el boleto dentro de un libro viejo, una enciclopedia que Antonio adoraba. Puse el libro en el fondo del estante, entre otros volúmenes empolvados. Nadie buscaría ahí. Después, me senté en el sofá y prendí la tele de nuevo. Los fuegos artificiales en el zócalo de la Ciudad de México estaban explotando en la pantalla. Miles de personas brincando, gritando, celebrando. Yo estaba sola en mi pequeño departamento, con una cena fría en la mesa y un secreto de 40 millones guardado entre las páginas de una enciclopedia. Pero por primera vez en años, no me sentí sola. Me sentí poderosa. El 1 de enero desperté con 20 llamadas perdidas, todas de Javier. 3 mensajes de texto. Mamá, márcame. En serio, necesito hablar contigo. Fernanda quiere pedirte una disculpa. La última me hizo reír en voz alta. Fernanda quería pedir disculpas. Claro que quería. Ella creía que yo tenía 40 millones de dólares. No respondí. Hice café, me senté en el balcón y observé la ciudad despertando despacio. La Ciudad de México. El primer día del año siempre tenía esa atmósfera extraña, como si la ciudad entera tuviera resaca, recuperándose de los excesos de la noche anterior. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. ¿Bueno? Mamá, finalmente. Pensé que había pasado algo. Estoy bien, Javier. Mira, sobre lo de ayer, llamé medio desesperado. Fue idiota de mi parte. Lo fue. Hizo una pausa, claramente no esperando que yo estuviera de acuerdo tan rápido. Es que esos números, man, ¿sabes? Era tan específico. Pensé que tal vez, no sé, fue una estupidez mía. Sí, lo fue. Otro silencio incómodo. Podía escuchar a Fernanda hablando al fondo, pero no lograba distinguir las palabras. Mamá, Fernanda quiere hablar contigo. No quiero hablar con Fernanda. Pero ella quiere Javier, voy a ser muy clara. No quiero hablar con tu esposa. No quiero hablar contigo tampoco, de hecho. Necesito un tiempo. ¿Un tiempo? ¿De qué? De todo.
de ser tratada como un estorbo, de ser desinvitada de fiestas familiares, de ser recordada solo cuando es conveniente. Escuché su voz cambiar, poniéndose más tensa. Mamá, estás exagerando. No estoy. Tú me dijiste, con todas las letras, que yo incomodaba a la gente, que era mejor que no fuera a la fiesta de Año Nuevo. Entonces estoy haciendo lo que pediste. Me estoy manteniendo lejos para no incomodar a nadie. No quise decirlo así. Sí quisiste. Y está bien. Pero ahora necesito que respetes mi decisión de tomarme un tiempo lejos de ustedes. ¿Cuánto tiempo? Miré por la ventana hacia el cielo azul de enero. No sé. Tal vez para siempre. Ya veremos. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía tranquilo, firme. Por primera vez en años, yo estaba poniendo límites, y por primera vez en la vida tenía los recursos para mantenerlos. Pasé la primera semana de enero investigando. Sentada en mi computadora vieja, con el internet lento, leí todo lo que pude sobre qué hacer cuando se gana la lotería. Los consejos eran consistentes. No se lo cuentes a nadie. Contrata a un abogado especializado en fortunas repentinas. Planea antes de gastar. Evita decisiones impulsivas. Leí historias de ganadores que perdieron todo en pocos años. Gente que fue acosada por familiares, que hizo malas inversiones, que se ahogó en deudas aún con millones en el banco. Yo no iba a ser una de ellas. El 8 de enero, fui a un despacho de abogados en Paseo de la Reforma. El licenciado Roberto Mendoza era especialista en planeación patrimonial y tenía excelentes reseñas en línea. Su oficina estaba en el piso 15 de un edificio corporativo, todo decorado con madera oscura y cuadros abstractos. Señora Lucía, me saludó con un apretón de manos firme. Por teléfono mencionó que necesitaba asesoría para una situación delicada. ¿Cómo puedo ayudarle? Me senté en el sillón de piel y respiré hondo. Gané el sorteo magno. $40 millones. Todavía no cobro el premio, y necesito orientación sobre cómo hacerlo de la forma más segura posible. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero se recompuso rápido. Profesional hasta el fin. Entiendo. Primera cosa, ¿le contó a alguien? Solo al encargado de la lotería y a usted. Excelente, vamos a mantenerlo así. Segunda cosa, ¿tiene familia? Pensé en Javier, en Fernanda, en todas esas llamadas no contestadas de las últimas semanas. Tengo un hijo, pero él no sabe. Va a tener que saber eventualmente, pero podemos estructurar las cosas de forma que usted mantenga el control total sobre sus recursos. Pasamos 3 horas conversando. El licenciado Roberto me explicó todo. Cómo cobrar el premio de forma anónima, cómo proteger mi identidad, cómo crear una empresa para administrar el dinero, cómo invertir de forma conservadora para que los recursos duraran. Le expliqué mi situación con Javier, la presión para vender la casa, la forma en que fui tratada, las fiestas de las que fui excluida. Él escuchó todo sin interrumpir, haciendo anotaciones en una libreta de piel. Señora Lucía, ¿puedo hablarle con franqueza? Por favor. Cuando alguien gana una cantidad así, especialmente alguien en su situación, las dinámicas familiares cambian drásticamente. Personas que no daban atención de repente aparecen. Personas que eran cercanas pueden volverse distantes por envidia o resentimiento. Usted necesita estar preparada para eso. Ya estoy viviendo eso. Solo que antes eran 40 millones imaginarios. Ahora son 40 millones reales. Él sonrió, una sonrisa pequeña y comprensiva. Voy a ser su escudo legal. Voy a estructurar todo de forma que usted tenga paz, seguridad y control. Pero necesito que haga una cosa por mí. ¿Qué? Piense bien sobre lo que quiere hacer con ese dinero. No solo inversiones y seguridad, sino que, de verdad, la va a hacer feliz. Porque el dinero es una herramienta, y las herramientas solo tienen valor cuando se usan para construir algo. Salí de su oficina con un plan claro. En las próximas 2 semanas, él estructuraría todo. Una empresa para recibir el premio, inversiones diversificadas, una planeación sucesoria que garantizara que, si algo me pasaba, el dinero fuera para instituciones de caridad y no para Javier.
Mientras tanto, yo debería continuar mi vida normalmente, no cambiar nada, no llamar la atención. Javier seguía llamando, todos los días, a veces más de una vez. Los mensajes cambiaron de tono con el paso de las semanas. Mamá, estoy preocupado por ti. Necesitamos hablar. Esto es ridículo. Fernanda está arrepentida, de verdad. No puedes estar enojada para siempre. Yo no respondía. Cada llamada no contestada, cada mensaje ignorado, me daba una sensación extraña de libertad. Por primera vez, yo no estaba disponible. No estaba a su disposición. No estaba esperando que él decidiera cuándo y cómo darme atención. El 25 de enero, el licenciado Roberto llamó. «Está todo listo, señora Lucía. Podemos cobrar el premio mañana. ¿Está preparada?» «Estoy. Recuerde, cuando lleguemos allá, van a querer tomar fotos, hacer entrevistas. Usted tiene el derecho de rechazar todo. Diga solo que quiere mantener su privacidad. No necesita justificar». «Entendido». «¿Y señora Lucía?» «Sí». «Felicidades, no solo por la suerte, sino por tener la sabiduría de protegerla». La mañana del 26 de enero desperté a las 5:00 a.m. No podía dormir. Me arreglé con cuidado, escogiendo ropa sencilla, pantalón negro, blusa blanca, zapatos bajos, nada llamativo. Nada que gritara, acabo de ganar 40 millones. Saqué el boleto de la enciclopedia. Todavía no parecía real. Aquel pedazo de papel valía más de lo que yo ganaría en 1000 vidas trabajando como maestra. El licenciado Roberto pasó por mí a las 8:00 a.m. Fuimos directo a la oficina de la Lotería Nacional. El gerente ya estaba esperando, avisado por el abogado. Me llevaron a una sala privada, lejos de las miradas curiosas. «¿Señora Lucía Castillo?» «Sí». «¿Podría mostrarme el boleto premiado y una identificación con fotografía?» Entregué ambos. Él revisó, tecleó algo en la computadora, revisó nuevamente. Después sonrió. «Confirmado. Usted es la ganadora del premio del sorteo magno. 40 millones de dólares». Aunque ya sabía, aunque me había preparado, escuchar esas palabras hizo que mis piernas temblaran. El licenciado Roberto sostuvo mi brazo gentilmente. «Respire, señora Lucía. Respire». El proceso llevó 3 horas. Firmas, más firmas, explicaciones sobre impuestos, orientaciones que apenas logré procesar porque mi cabeza estaba dando vueltas. Cuando salí de ahí, era oficialmente millonaria. 40 millones de dólares, menos los impuestos que ya habían sido descontados, estaban depositados en la cuenta de la empresa que el licenciado Roberto había creado, la empresa de la cual yo era la única dueña. Me senté en el asiento trasero del coche del abogado y comencé a llorar. No de alegría exactamente, sino de un alivio tan profundo que dolía. «Señora Lucía». El licenciado Roberto me ofreció un pañuelo desechable. «¿Está todo bien?» «Soy libre», logré decir entre las lágrimas. «Por primera vez en la vida soy completamente libre». Él sonrió. «Sí, lo es. ¿Y ahora? ¿Qué es lo primero que quiere hacer?» Miré por la ventana del coche hacia la Ciudad de México, moviéndose allá afuera. Millones de personas viviendo sus vidas, sin saber que, ahí en ese coche, estaba una mujer que acababa de transformarse en millonaria. «Quiero hacer una cosa antes de cualquier otra», dije. «¿Qué?» «Quiero comprar un departamento nuevo, más grande, bonito, solo mío». El licenciado Roberto asintió. «Podemos hacer eso. ¿Tiene alguna colonia en mente?» Pensé en la casa que Javier quería que vendiera. Pensé en todos los años que pasé ahí, creando recuerdos. «Quiero algo en Polanco, con balcón, mucha luz, un lugar donde pueda empezar de nuevo. Voy a conectarla con la mejor corredora de bienes raíces de la ciudad». En los días siguientes, mientras buscaba departamentos, Javier intensificó los intentos de contacto. Ahora no eran solo llamadas y mensajes. Apareció en mi puerta. Tocó el timbre una tarde de sábado. Miré por la mirilla y ahí estaba él, de traje, con esa expresión preocupada que yo conocía tan bien. La expresión que usaba cuando quería algo. No abrí. «Mamá, sé que estás ahí. Tu coche está en la cochera.
Por favor, abre la puerta. Permanecí en silencio, del otro lado. Mamá, esto ya pasó los límites. Hace casi un mes que no hablas conmigo. Fernanda está desesperada. Ella cree que nunca nos vas a perdonar. Continué en silencio. Escuché que suspiraba fuerte. Mira, sé que me equivoqué. Sé que fui un pésimo hijo. Pero somos familia. No puedes simplemente excluirme de tu vida así. Apoyé la frente en la puerta, escuchando. Parte de mí, esa parte que pasó 60 años siendo madre, quería abrir. Quería abrazarlo, perdonarlo, fingir que todo estaba bien. Pero la parte nueva de mí, la parte que estaba aprendiendo a valorarse, permaneció firme. Mamá, por lo menos dime que estás bien. Solo eso. Abre la puerta un minutito, deja que vea que estás bien y me voy. Prometo. Respiré hondo y abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Javier tenía ojeras. El traje estaba arrugado. Parecía haber envejecido 10 años en un mes. Hola, hijo. Mamá. Intentó sonreír. ¿Estás bien? Estoy excelente. ¿En serio? Porque no contestas mis llamadas, no respondes mis mensajes. Dije que necesitaba un tiempo. Tú no respetaste eso. Un mes es demasiado tiempo, mamá. Para ti, tal vez. Para mí, está siendo liberador. Él parpadeó, como si no hubiera entendido la palabra. ¿Liberador? Eso mismo. Estoy descubriendo cómo es vivir sin estar esperando a que tú decidas cuándo quieres hablar conmigo. Sin estar sintiéndome culpable por existir. Sin hacerme menos para caber en la vida de ustedes. Mamá, estás hablando como si te maltratáramos. Javier, interrumpí, y mi voz estaba más firme de lo que imaginé que sería. Me desinvitaste del año nuevo porque a tu esposa no le caigo bien. Antes de eso, intentaste forzarme a vender mi casa. Pasaste años tratándome como un estorbo. Entonces sí, ustedes me maltrataron. Y yo estoy cansada de fingir que no. Se puso rojo. Estás siendo dramática. Estoy siendo honesta. Y si eso es demasiado dramático para ti, el problema es tuyo, no mío. Fernanda quiere disculparse. No me interesa. ¿Cómo que no te interesa? Ella se está esforzando. Javier, no quiero sus disculpas, no quiero las tuyas, quiero paz. Y paz para mí significa distancia de ustedes dos. Vi algo cambiar en su expresión. La preocupación artificial dio lugar a la frustración real. Estás haciendo esto por la lotería. Mi corazón se aceleró, pero mantuve el rostro neutral. ¿Qué lotería? El sorteo magno. Ganaste, ¿no? Por eso estás actuando así. Por eso me estás evitando. Lo miré a los ojos. Vi avaricia, desesperación, certeza. Se había convencido a sí mismo de que yo había ganado, y tal vez hasta tenía razón de pensar así. Al final, todos aquellos números, aquella coincidencia perfecta. Javier, ya te dije, no jugué. Estás mintiendo. Estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué estás actuando diferente? ¿Por qué de repente te creció una columna vertebral? Sonreí, una sonrisa pequeña, pero genuina. Porque me di cuenta de que no necesito tu aprobación para existir. Tardó 60 años, pero finalmente aprendí. Mamá, vete a tu casa, Javier. Regresa con tu esposa. Disfruta tu vida y déjame disfrutar la mía. Cerré la puerta. Escuché que golpeó un par de veces más, llamando mi nombre, pero no abrí de nuevo. Eventualmente, escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me senté en el sofá y dejé que las lágrimas vinieran. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Cortar el cordón umbilical a los 60 años dolía, pero era necesario. 3 días después, compré el departamento. 350 metros cuadrados en Polanco. 3 recámaras, 4 baños, balcón con vista al parque. Pagué de contado. La corredora casi se cae de la silla cuando hice la transferencia. Señora Lucía, ¿está segura? Es mucho dinero. Estoy completamente segura. El departamento estaba vacío, necesitaba remodelación completa. Contraté a una diseñadora de interiores, una mujer joven y creativa llamada Julieta.
¿Qué es lo que busca?, preguntó en nuestra primera reunión. Quiero que sea ligero, lleno de luz, con colores claros. Quiero que cuando despierte en la mañana y abra los ojos, sienta que estoy empezando de nuevo. Ella sonrió. Voy a hacer el mejor trabajo de mi vida. Mientras remodelaban el departamento, seguí viviendo en mi lugar antiguo. Pero ahora, todo era diferente. Yo sabía que tenía una salida. Sabía que, en algunos meses, tendría una casa hermosa, pagada, completamente mía. Javier intentó un par de veces más. Apareció en la puerta. Mandó mensajes. Hasta Fernanda mandó un mensaje, por primera vez en años. Doña Lucía, sé que no nos llevamos bien, pero Javier está sufriendo mucho. Él la ama. Por favor, denos una oportunidad para conversar. No respondí. Bloqueé su número. Bloqueé el número de él también. Fue el licenciado Roberto quien lo sugirió. Señora Lucía, mientras usted no esté lista para lidiar con ellos, es mejor mantener la distancia. Sin culpa, usted tiene el derecho de protegerse. En marzo me mudé al departamento nuevo. Julieta había hecho un trabajo increíble. Todo era exactamente como yo había imaginado. Paredes blancas, muebles claros, plantas por todas partes. Un librero enorme lleno de libros nuevos. Una cocina moderna donde finalmente podía cocinar sin que las puertas de las alacenas se cayeran. Y mi balcón favorito, con 2 sillones cómodos, una mesita y aquella vista del parque. Me senté ahí la primera noche, con una taza de té, y lloré de felicidad. Antonio, susurré al viento. Lo logramos, realmente lo logramos. Al día siguiente, contraté a una asistente. Carla tenía 35 años, era eficiente y, más importante, discreta. El licenciado Roberto la recomendó. Señora Lucía, con sus recursos, usted necesita a alguien para ayudar con la organización, alguien de confianza. Carla comenzó organizando mi vida financiera, luego mi agenda, luego mi casa. Se volvió esencial en pocas semanas. Doña Lucía, dijo una mañana mientras tomábamos café, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Usted tiene familia? Pensé en Javier. En meses sin hablar con él. Tengo un hijo, pero no nos hablamos. Ella asintió, sin juzgar. ¿Y usted es feliz así? Miré alrededor de mi departamento hermoso, hacia la vida que había construido, hacia la libertad que finalmente tenía. ¿Sabes, Carla? Por primera vez en 60 años lo soy. En abril empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Empecé a viajar. El primer viaje fue a Buenos Aires, sola. El licenciado Roberto pensó que era prudente empezar con algo cercano, algo seguro. Señora Lucía, usted nunca viajó sola. Mejor ir despacio. Pero Buenos Aires no fue despacio, fue liberador. Caminé por las calles de San Telmo, comí empanadas en cafés de esquina, visité museos, asistí a un show de tango, conocí a otras mujeres viajando solas, platicamos, reímos, intercambiamos historias. Una de ellas, Mercedes, una argentina de 65 años, me dijo algo que nunca olvidé. ¿Sabes qué es lo más lindo de viajar sola a esta edad? Que finalmente no estamos cuidando a nadie. No tenemos que preguntar, ¿querés comer acá? O ¿estás cansado? Solo hacemos lo que queremos. Es egoísta y es perfecto. Regresé de Buenos Aires transformada. Carla se dio cuenta al instante. Se ve diferente. Soy libre, dije. Completamente, totalmente libre. El segundo viaje fue a Portugal. 2 semanas en Lisboa y Oporto. El tercero, a Italia. 1 mes entero recorriendo Roma, Florencia, Venecia. Yo, que nunca había salido de Brasil, bueno, en este caso de México, más allá de una luna de miel en Cancún hace 35 años, estaba viendo el mundo, y lo estaba viendo sola, a mi ritmo, a mi manera. Javier se enteró por las redes sociales. Yo había creado un Instagram, incentivada por Carla. Doña Lucía tiene que registrar esos viajes. Subí fotos. No muchas, pero algunas. Yo en la Fontana di Trevi. Yo comiendo gelato en Florencia.
yo en el balcón del hotel en Lisboa, viendo el atardecer. Y Javier lo vio. El mensaje llegó una mañana de mayo, mientras yo estaba en París. Mamá, vi que estás viajando. Qué bueno que estés bien. ¿Podríamos hablar cuando regreses? Leí el mensaje 3 veces. Había algo diferente en el tono, menos exigente, más humilde. Pero yo no estaba lista. No todavía. Archivé el mensaje sin responder. En junio pasó algo que yo no esperaba. Estaba en mi departamento, planeando el próximo viaje. Estaba pensando en hacer un crucero por Grecia, cuando tocaron el timbre. Miré por la mirilla. Era una mujer que yo no conocía. Joven, tal vez unos 30 años, con un niño pequeño en brazos. Abrí la puerta. ¿Puedo ayudarla? ¿Señora Lucía Castillo? Sí. Me llamo Paula. Soy nuera de la señora Teresa, su antigua vecina. ¿Se acuerda de ella? Teresa. Claro que me acordaba. Una señora dulce que vivía al lado de mi casa antigua. Tenía unos 75 años, viuda, sin hijos. Platicábamos a veces en el elevador. Sí, me acuerdo. ¿Cómo está? Los ojos de Paula se llenaron de lágrimas. Falleció la semana pasada. Cáncer. Fue muy rápido. Sentí una opresión en el pecho. Lo siento mucho. Ella dejó una carta para usted. Pidió que se la entregara personalmente. Paula me entregó un sobre amarillento. Agradecí y cerré la puerta. Me senté en la sala y lo abrí. La letra era temblorosa, pero legible. Querida Lucía, si estás leyendo esto es porque ya partí. No tengo miedo a la muerte. Viví una buena vida. Pero tengo un último pedido. Hace años vengo ayudando a un orfanato aquí cerca, el Hogar de Niños Felices. Hacen un trabajo hermoso, pero siempre están sin recursos. Si puedes, ayúdalos. No necesita hacer mucho. Cualquier cosa ya hace la diferencia. Gracias por siempre haber sido una vecina amable. Teresa. Me quedé mirando la carta por un largo tiempo. Después llamé al licenciado Roberto. Quiero hacer una donación, $1.000.000, para un orfanato. Escuché un silencio de sorpresa del otro lado. Señora Lucía, eso es muy generoso. ¿Pero está segura? 1.000.000 es una cantidad significativa. Estoy segura. 40 millones es más de lo que jamás voy a necesitar. Quiero usar parte de eso para hacer la diferencia. Entonces vamos a estructurar la donación de la mejor forma posible. La noticia se filtró. No sé cómo, pero se filtró. Tal vez alguien del orfanato comentó. Tal vez fue la propia prensa investigando. Pero 3 semanas después de la donación, recibí una llamada de un periódico. Señora Lucía Castillo, hablamos de la redacción de El Universal. Nos gustaría hacer una nota sobre su donación al Hogar de Niños Felices. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo supieron de eso? La directora del orfanato mencionó en una entrevista que una donadora anónima había contribuido con $1.000.000. Investigamos y llegamos a su nombre. Yo prefiero mantener la discreción. Entendemos. Pero se da cuenta de que esta es una de las mayores donaciones individuales hechas a una institución de este tipo en la ciudad. La gente va a querer saber quién es la persona detrás de esa generosidad. El licenciado Roberto me aconsejó dar la entrevista. Señora Lucía, de cualquier forma, esto se va a hacer público. Mejor controlar la narrativa. Estuve de acuerdo. La entrevista fue publicada un lunes. El titular decía: Maestra jubilada dona $1.000.000 a orfanato. Tenía mi foto, mi nombre completo, mi edad. Y tenía la información que yo sabía que Javier iba a ver. Lucía Castillo, de 60 años, ganó $40 millones en el sorteo magno de 2024. El teléfono empezó a sonar a las 7:00 de la mañana. Desconocidos pidiendo dinero, periodistas queriendo más entrevistas, ONGs solicitando donaciones. Y Javier, 10 llamadas de él solo en la primera hora. Apagué el teléfono. Carla estaba conmigo. Doña Lucía, ¿qué quiere hacer? Quiero salir de la Ciudad de México por un tiempo. Quiero paz. ¿A dónde? Pensé en los viajes que había hecho, en los lugares que me hicieron sentir libre.
A la Toscana. Voy a rentar una casa allá, quedarme unos 3 meses, hasta que esto se enfríe. Carla sonrió. Voy a arreglar todo. 2 días después, estaba en un avión hacia Italia. Dejé atrás el caos, las llamadas, la presión. Dejé atrás a Javier, que finalmente tenía la confirmación que buscaba. Dejé atrás a la mujer que fui y abracé a la mujer en la que me estaba convirtiendo. La casa en la Toscana era perfecta. Una antigua hacienda restaurada, rodeada de viñedos y olivos. A 2 horas de Florencia, lo suficientemente aislada para tener paz, pero lo bastante cerca de la civilización por si necesitaba algo. Pasé los días caminando por los campos, leyendo libros en el balcón, aprendiendo a cocinar platillos italianos con la dueña de la casa, una señora de 70 años llamada Francesca, que hablaba un español chistoso mezclado con italiano. ¿Huyó di qualcosa?, me preguntó una tarde mientras hacíamos pan juntas. Huí de alguien, respondí. Mi hijo. Ah, i figli. Ella movió la cabeza. A veces, amor de más hace male. Hizo bene en venir. ¿Usted cree? Cierto que sí. Mujer tiene que vivir para ella también. No solo para hijos, maridos, familia. Tiene que vivir para ella. Me quedé 3 meses en la Toscana. 3 meses sin contestar llamadas de Javier, sin leer sus mensajes, sin sentir culpa. El licenciado Roberto me mantenía informada sobre los intentos de él de entrar en contacto con el despacho. Está desesperado, señora Lucía. Quiere saber dónde está, si está bien, si puede visitarla. ¿Qué le dijiste? Que usted está bien y que se pondrá en contacto cuando esté lista. Gracias. Cuando regresé a México, en septiembre, estaba diferente. Bronceada, más delgada, con el cabello más largo y algunas canas que decidí dejar de teñir. Carla pasó por mí al aeropuerto. Vaya, doña Lucía, se ve hermosa. Estoy en paz, respondí. Es diferente. En el departamento encontré 47 cartas de Javier. Carla las había organizado en orden cronológico. ¿Quiere que las lea primero, para filtrar? No, voy a leerlas. Me senté en el balcón con una taza de té y empecé. Las primeras eran rabiosas. Acusaciones de que yo estaba siendo egoísta, de que yo había cambiado, de que el dinero se me había subido a la cabeza. Las de en medio eran suplicantes, pedidos de perdón, promesas de que él sería un hijo mejor, garantías de que Fernanda también estaba arrepentida. Las últimas eran diferentes, más maduras, más honestas. Mamá, pasé los últimos meses en terapia. Mi terapeuta me hizo ver cosas que yo no quería admitir. ¿Cómo te traté mal? ¿Cómo prioricé el dinero sobre ti? ¿Cómo dejé que Fernanda dictara cómo debía ser nuestra relación? No te escribo para pedir dinero. Sé que nunca vas a creer eso, pero es verdad. Te escribo para decir que lo siento mucho, de verdad, y que, si algún día quieres darme una oportunidad de ser el hijo que te mereces, voy a estar aquí, esperando. Javier. Leí esa carta 3 veces. Había algo diferente. No se sentía como manipulación, se sentía como honestidad. Pero todavía no estaba lista. Respondí solo una carta corta, escrita a mano. Javier, recibí tus cartas. Gracias por la honestidad. Pero todavía no estoy lista para encontrarnos. Cuando lo esté, te aviso. Sigue cuidándote. Mamá. La envié por correo. 3 días después recibí la respuesta. Mamá, gracias por responder. Voy a esperar el tiempo que sea necesario. Te amo. Guardé la carta en un cajón. Tal vez un día, pero no ahora. En octubre hice otra donación. 2 millones para un proyecto de alfabetización de adultos. Después, 1,5 millones para una ONG que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. El licenciado Roberto estaba impresionado. Señora Lucía, usted está usando su dinero para hacer una diferencia real. Para eso sirve el dinero, ¿no? Para hacer la vida de alguien mejor. Pasé 60 años creyendo que hacer la vida de los otros mejor significaba anularme. Ahora sé que puedo hacer los dos. Empecé a recibir invitaciones para dar conferencias en universidades sobre filantropía.
para participar en paneles sobre mujeres e independencia financiera, para ser homenajeada en eventos benéficos. Acepté algunos, rechacé otros. Aprendí a decir no sin culpa. En noviembre, en una conferencia en la UNAM, una estudiante levantó la mano. Señora Lucía, ¿usted tiene hijos? Sentí todos los ojos en la sala volverse hacia mí. Tengo un hijo. ¿Son cercanos? Pensé en Javier, en las cartas que todavía llegaban una vez al mes, en los intentos de él de reconectar, en la distancia que yo todavía mantenía. Estamos aprendiendo a relacionarnos de una forma nueva, más sana. ¿Cómo así? Durante mucho tiempo, nuestra relación se basaba en yo anularme para que él fuera feliz. Ahora estoy aprendiendo que es posible amar a alguien sin desaparecer. Y él está aprendiendo a respetarme como una persona completa, no solo como madre. La sala se quedó en silencio. Después, aplausos. A finales de noviembre, Javier pidió vernos. El mensaje llegó vía correo electrónico. Mamá, sé que dijiste que ibas a esperar a estar lista, pero ya viene Navidad, y me gustaría mucho pasarla contigo, no en mi casa, en la tuya si prefieres, o en un restaurante neutral, solo tú y yo, sin Fernanda, sin presión, solo una plática. Leí el correo 3 veces. El licenciado Roberto estaba sentado frente a mí. Teníamos una reunión mensual para revisar mis inversiones. ¿Qué opina? No sé, tengo miedo de que sea manipulación de nuevo. Puede ser, o puede ser que él realmente haya cambiado. Usted solo va a saber si le da una oportunidad. Lo pensé por una semana. Platiqué con Carla, que dijo: Doña Lucía, usted tiene todo el derecho de proteger su paz, pero también tiene el derecho de perdonar, si quiere. Platiqué con Francesca, por videollamada. Cara Lucía, no y Madri siempre sufrimos con i figli. Pero a veces ellos crecen, a veces aprenden. Dale una oportunidad, pero con límites. Respondí el correo. Javier, podemos comer. Día 15 de diciembre. En el restaurante del Hotel Saint-Regis, a mediodía, solo nosotros dos. La respuesta llegó en 5 minutos. Estaré ahí. Gracias, mamá. El día 15 de diciembre llegó con un cielo azul y sin nubes. Me vestí con cuidado. Un vestido azul marino, zapatos cómodos, un collar de perlas que había sido de mi madre. Me miré al espejo y vi a una mujer que apenas reconocía. No la maestra cansada e invisible de hace 2 años, sino una mujer segura, bien vestida, que sabía su valor. Carla me llevó hasta el restaurante. ¿Quiere que me quede cerca? No hace falta. Voy a estar bien. Javier ya estaba ahí cuando llegué, sentado en una mesa cerca de la ventana, con vista a la ciudad. Se levantó cuando me vio, y por primera vez en años, realmente me vio. Sus ojos se abrieron mucho. Mamá, te ves diferente. Estoy bien, respondí sentándome. Pedimos agua. Ninguno de los dos tomó el menú inmediatamente. Nos quedamos ahí, mirándonos el uno al otro, intentando encontrar las palabras. Fue Javier quien habló primero. Mamá, yo ni sé por dónde empezar. Empieza por el principio. Respiró hondo. Pasé los últimos meses en terapia de verdad, no esa de mentiritas para poder decir que me estoy tratando, y me di cuenta de muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo te traté como si fueras un accesorio de mi vida? ¿Cómo dejé que Fernanda dictara nuestra relación? ¿Cómo solo te buscaba cuando necesitaba algo? Lo miré. Sus ojos estaban rojos. Estaba realmente emocionado. ¿Y cómo estabas tan enfocado en la herencia que olvidaste que yo todavía estaba viva? Tragó saliva. Sí, eso también. Mamá, cuando vi que habías ganado la lotería, mi primer pensamiento no fue «qué bueno por ella». Fue «¿cuánto de eso va a ser mío?» Lo sé. ¿Cómo sabes? Porque fue exactamente el tono de tu voz cuando llamaste a las 8:17 del día 1 de enero. Cerró los ojos. Dios, soy horrible. Eras egoísta. No sé si todavía lo eres. Estoy tratando de no serlo.
El joven mesero vino. Pedimos 2 platillos ligeros. Ninguno de los dos tenía mucha hambre. Cuando se fue, Javier continuó. Fernanda y yo estamos en crisis. Terapia de pareja también. Ella no entiende por qué estoy tan afectado por nuestra pelea. Dice que tú escogiste el dinero en vez de a la familia. Yo me escogí a mí misma, corregí. Por primera vez en la vida me escogí a mí. Asintió lentamente. Entiendo eso ahora. En la época pensé que estabas siendo egoísta, pero solo estabas poniendo límites, y yo nunca te había visto hacer eso. Porque nunca lo hice. ¿Por qué? Pensé en la respuesta. Porque pasé la vida entera creyendo que mi valor estaba en cuidar a los otros, en ser útil, en no incomodar. Y cuando finalmente tuve recursos para vivir sin depender de nadie, me di cuenta de que podía ser yo misma. ¿Y quién eres, mamá? Miré por la ventana hacia la Ciudad de México extendiéndose allá afuera. Estoy descubriendo, pero sé que soy alguien que merece respeto, alguien que tiene derecho a su propia vida, alguien que no necesita anularse para ser amada. Llegó la comida. Comimos despacio, platicando sobre cosas superficiales, sobre los viajes que hice, sobre su terapia, sobre el orfanato que ayudé. Fue apenas en el café que hizo la pregunta que sé que tenía atorada desde el inicio. Mamá, ¿puedo preguntar una cosa? Puedes. ¿Tú nunca pensaste en incluirme? ¿En el dinero? ¿En las decisiones? ¿En nada? Bajé la taza. Javier, cuando descubriste que yo había ganado, tu primer impulso fue llamarme preguntando sobre los números. No para saber si yo estaba feliz, para saber si tú ibas a ganar algo. Lo sé, y eso me avergüenza. Debería. Pero dime una cosa, si te hubiera incluido en esa época, ¿qué hubieras hecho? Pensó por un largo tiempo. Probablemente hubiera intentado controlar todo. Te hubiera presionado a invertir de la forma que yo creyera correcta. Te hubiera hecho sentir que no eras capaz de administrar sola. Exactamente. Entonces te protegí de ti mismo, y me protegí de ti. ¿Y ahora? Ahora, tal vez, si sigues en la terapia, si sigues mostrando que cambiaste, tal vez podamos construir algo nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es todo lo que quiero, mamá. Una segunda oportunidad, no al dinero, a ti. Extendí la mano sobre la mesa. Él la sostuvo. No va a ser fácil, dije. Va a haber límites, va a haber cosas que no voy a aceptar. Y si vuelves a tratarme como antes, me voy otra vez. Definitivamente esta vez. Entiendo. ¿Y Fernanda? Suspiró. No sé. Estamos intentando. Pero ella tiene mucho trabajo por delante también. Ella te trató muy mal. Trató. Y voy a necesitar que ella reconozca eso antes de considerar cualquier relación. Voy a hablar con ella. Nos despedimos afuera del restaurante. Me abrazó y por primera vez en años el abrazo pareció genuino. Gracias por darme esta oportunidad, mamá. No hagas que me arrepienta. No lo haré, prometo. Regresé a casa sintiéndome extraña. No aliviada, exactamente. Pero como si un peso hubiera cambiado de lugar. Todavía estaba ahí, pero distribuido de forma diferente. Carla estaba esperando. ¿Cómo le fue? Fue honesto. ¿Y ahora? Ahora vemos, día a día. Llegó Navidad. Javier me invitó a la cena, pero esta vez de una manera diferente. Mamá, sé que tienes planes, pero si quieres venir, sería muy especial para mí. Solo vamos a ser yo y Fernanda. Y a ella le gustaría hablar contigo. Pero si prefieres no venir, entiendo perfectamente. Lo pensé bastante. Platiqué con el licenciado Roberto, con Carla, conmigo misma. Al final, decidí ir, pero bajo mis términos. Voy, pero voy a llegar a las 8:00 p.m. y salir a las 10:00 p.m., 2 horas. Y si en algún momento me siento incómoda, me voy sin explicaciones. Trato hecho. La cena fue sorprendentemente agradable. Fernanda estaba diferente, más humilde, menos arrogante. Doña Lucía, yo quiero disculparme por la forma en que la traté, por lo que dije. Fue cruel e injusto.
Lo fue. Parpadeó, claramente no esperando una concordancia tan directa. Tenía envidia, continuó. Envidia de que Javier la amara tanto. Envidia de que usted fuera importante para él. Y en vez de lidiar con eso, intenté alejarla. Lo lograste por un tiempo, lo sé, y lo siento mucho. De verdad. La miré a los ojos. Vi algo que no había visto antes. Vulnerabilidad. Voy a necesitar tiempo para confiar en ti de nuevo, Fernanda. Mucho tiempo. Lo entiendo, pero estoy dispuesta a intentar. Cenamos, platicamos, hasta nos reímos. A las 10:00 p.m. me levanté para irme. Javier me acompañó hasta la puerta. Mamá, gracias por haber venido. De nada. ¿Año nuevo? ¿Tienes planes? Pensé en el año pasado, en estar sola en el departamento, en ganar 40 millones y escuchar a Javier desesperado en el teléfono. Voy a viajar. Año nuevo en París. ¿Sola? Con Carla. Vamos a ver la Torre Eiffel iluminada. Va a ser lindo. Él sonrió. Una sonrisa genuina. Disfruta, mamá. Te lo mereces. Lo sé. Le di un beso en la mejilla y me fui. No con el corazón lleno de perdón completo, pero con esperanza de que tal vez, un día, pudiéramos reconstruir algo verdadero. La víspera de Año Nuevo me encontró en París, como planeado. Yo y Carla en un hotel encantador cerca de los Campos Elíseos. A las 11:50 p.m. estábamos entre la multitud cerca de la Torre Eiffel, esperando la medianoche. «¡Doña Lucía!», gritó Carla por encima del ruido. «¿Cómo se siente?». Miré a mi alrededor, a miles de extraños celebrando, a la Torre Eiffel a punto de iluminarse, a la vida que yo había construido desde cero. «Estoy feliz», grité de vuelta, completa y absolutamente feliz. A la medianoche, cuando los fuegos explotaron y la torre se iluminó, pensé en todo. En estar sola un año atrás, en ganar 40 millones, en perder a mi hijo y tal vez, solo tal vez, estar empezando a recuperarlo. Pensé en todas las mujeres que pasaron la vida anulándose, esperando que alguien las viera, las valorara, y pensé en cómo, a veces, es necesario perder todo para ganarse a una misma. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «Feliz Año Nuevo, mamá. Donde quiera que estés, espero que estés feliz. Te amo». Sonreí y respondí. «Feliz Año Nuevo, hijo. Estoy en París. Y sí, estoy muy feliz». Guardé el teléfono. Carla me ofreció una copa de champaña. Brindamos. «¿Por qué estamos brindando?», preguntó. Lo pensé por un momento. Por los nuevos comienzos, por la libertad, y por nunca más desaparecer para agradar a los otros. Perfecto. Bebimos, y ahí, en medio de una multitud de extraños en París, a los 60 años, con 40 millones en el banco y un futuro completamente incierto pero completamente mío, me sentí, por primera vez en 6 décadas, completa. El dinero no me salvó, pero me dio la libertad de salvarme a mí misma, y eso, descubrí, valía más que todos los 40 millones juntos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.